Dice el Salmo 8, 5-8, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hemos visto que David reconoció lo glorioso que es Dios y que, aun así, puso su atención en él. Y ahora se enfoca en el lugar de honor que se le ha otorgado al ser humano. La manera en la que lo describe en el Salmo hace alusión a otras porciones del Antiguo Testamento. Nos hacen recordar el libro de Génesis cuando Dios puso a Adán y a Eva por encima de toda la creación y cuando reafirmó su plan de dar dominio a la humanidad después del diluvio. En ambos pasajes Dios estableció que sus imágenes, los seres humanos, fueran viceregentes de la creación. ¿Por qué David se refiere a estos pasajes al tiempo de celebrar su propia vida? Estas alusiones de David al libro de Génesis revelan su estima por las bendiciones de Dios. Él comparó su propia experiencia como rey de Israel con el honor conferido a Adán en el principio y a Noé después del diluvio. David declaró que Dios estaba levantándolo del lodo de la futilidad y restableciéndolo como viceregente sobre la creación. Se nos ha dado como humanidad un lugar y posición de gran honor. Se nos confió como humanidad este lugar de honor para administrar para la gloria de Dios toda la creación. David, siendo un hombre de campo y de exteriores, nos habla del cielo que seguramente observaba en las noches estrelladas cuando cuidaba su rebaño, nos habla de las bestias del campo, de las aves y de los peces, resumiendo en unas cuantas categorías de la naturaleza que fue puesta bajo los pies del ser humano para que como viceregente los administrara para la gloria de Dios. Pero sabemos que esta encomienda de alto privilegio fue alterada y distorsionada porque el primer representante de la humanidad falló y todos caímos con él. El primer viceregente de la creación se rebeló en contra del dueño y señor de la creación. Y por eso hoy día tenemos tantos problemas por cuidar las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Dios no nos dejó así quebrados y desvalidos, sino envió a un segundo representante que cumpliría con la encomienda perfectamente y todos los que se identifican por la fe con este segundo representante pueden experimentar la reconciliación con Dios que es tan necesaria para poder vivir en esta creación para la gloria del Señor. Como cristianos tenemos aún mucho más que celebrar de lo que tenía David. El escritor de Hebreos nos dice que la exaltación de la humanidad mencionada en el Salmo 8 fue cumplida en la resurrección de Cristo, el segundo representante de la humanidad. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 2:9. Cuando Jesús fue levantado de la tumba, tomó la posición de gloria y honor que le pertenece a la imagen de Dios. Nosotros estamos unidos con Cristo en su resurrección y un día reinaremos con Él. Jesucristo cumple perfectamente las expectativas y bendiciones de las que nos habla el Salmo 8. Es así que en tanto regresa Jesús, en el diario existir, las bendiciones que Dios nos concede son un gozo anticipado de las bendiciones eternas que recibiremos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Por eso decimos que en Cristo se nos ha concedido en verdad la bendición de seguir administrando la creación como viceregentes, coronados de gloria y honra, aunque somos polvo, pero siendo habilitados por su obra perfecta de redención. La realidad de quién es Dios, la realidad de quiénes somos nosotros y la realidad de la posición que se nos ha concedido en Cristo, nos llevan a concluir que en nuestras familias debemos modelar, enseñar y practicar con mucho esmero el cuidado de lo que Dios nos encomienda. En nuestras familias cristianas tenemos razones de peso para decir, en esta familia cuidamos lo que Dios nos da. Por eso en tu familia, enseña de palabra y ejemplo que todo lo que Dios pone en nuestras manos no es nuestro sino es de Él y que daremos cuenta como administradores de todo lo que nos da. Reconoce en todos tus caminos la mano del Señor. Que tu familia sepa claramente a quién se debe la bendición, la prosperidad, el éxito y el avance. Compórtate como administrador, no como dueño. ¿Qué compras? ¿Qué vendes? ¿Cómo inviertes? ¿En qué gastas? Todos tus movimientos financieros deben reflejar quién es el dueño. Modela en tu familia una actitud de gratitud y contentamiento por el cuidado y provisión de Dios en tu vida. Pide sabiduría al Señor para ejercer tu viceregencia para su gloria y busca consejo sabio para seguir mejorando como administrador.
Al final de cuentas, el propósito de nuestras vidas es el de glorificar a Dios. Que al final de nuestros días sobre la tierra y al evaluar nuestra administración de las bendiciones de Dios, los demás puedan, no solo recordarnos o escribir nuestros nombres en libros de historia, sino que la manera en la que vivimos les lleve a exclamar como termina el Salmo 8. 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. La forma de parar la mano de Dios. By Craig Benner. Sumari. ¿Puede Dios crear una roca tan enorme que ni él puede levantarla? Es una pregunta absurda, ¿verdad? Pero el creyente rebelde tiene la capacidad de limitar lo que Dios desea hacer en su vida. Limitando el plan de Dios. ¿Puede Dios crear una roca tan enorme que ni él podría moverla? 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Salmo 78, 41. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel, y con acento agudo. ¿Qué es un límite? Es el punto máximo que algo puede alcanzar, el punto terminal. Dios no tiene problema con el ateo, ni el pagano, ni los impíos de este mundo. Su problema queda con su pueblo. Son los únicos que pueden atar sus manos. El creyente rebelde es el único que puede limitar a Dios. Todo el Salmo 78 relata del pueblo de Dios en sus jornadas. Se ve que ellos sufrieron consecuencias por sus propios errores. Jehová tenía un plan para bendecirles en maneras muy grandes, pero ellos obstruyeron y limitaron la bendición. 1. Por su desobediencia. 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. 56. 2. Por ser olvidadizo. 11. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se les olvidó de los hechos de Dios para sacarles de Egipto y de proveer por ellos en el desierto. 3. Por su incredulidad. 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Siempre les pegaba la duda. El miedo de lo desconocido es el enemigo de la fe. En Nazaret, Cristo no hizo muchos milagros por la incredulidad del pueblo. 4. Por murmurar. 40. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto, lo enojaron en la soledad? 5. Por mundaneria. 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Nuestra vida es como un vapor que dura poco tiempo, pero nuestro alma es eternal. 6. Por insinceridad. 36,37. 36. Más le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. 37. Pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto, que no se finge, que sea real. Ananías y Safira se fingieron y Dios los castigó en extremo. 7. Por ingratitud. Vs. 42-72. Cristo sanó a 10 leprosos, pero solamente uno regresó para darle gratitud. 8. Por idolatría. 58. Y lo enojaron con sus lugares altos, y lo provocaron a celo con sus esculturas. 4. 15. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Prefiero hablarles palabras pesadas y difíciles de ingerir, pero con amor, que compartirles palabras suaves y vacías que solamente debilita la vida espiritual. 3 Juan 4. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. En esta casa obedecemos. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. La obediencia como indicador, respaldo y fruto de una relación con Dios. En esta familia, obedecemos a Jesucristo. Desde hace 2 semanas tenemos a mi madre internada en el hospital. Gracias a Dios, está bien y ya está programada para un procedimiento quirúrgico por cateterismo para el 10 de mayo. Aunque es mucho más noble que una cirugía a corazón abierto, no deja de ser riesgoso para una mujer de 88 años. Así que, como ustedes se imaginarán, mis 3 hermanos y yo hemos tenido que estar más coordinados y comunicados que nunca para poder atenderla en este tiempo.
Sé muy bien que, en tiempos intensos como estos, las relaciones familiares se ponen a prueba. El cansancio y las presiones hacen aflorar asuntos no resueltos del pasado y muchas veces las familias acaban muy mal al atravesar momentos como estos. Doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de ser parte de una familia que hasta ahora, en momentos de crisis que hemos atravesado en el pasado, se ha caracterizado por mantenerse más unida y comprometida que nunca. Sé que mis padres no fueron perfectos, pero por la gracia de Dios, hicieron una cosa muy bien. Nos enseñaron en todos esos años de crecimiento a amar a Dios y a seguir a Jesucristo por todos los medios posibles, no solo de palabra, sino con todo su ejemplo y vida. La identidad como una familia cristiana era recalcada y subrayada en las conversaciones, diversiones, actividades, prioridades, de una manera natural y relacional. Y ahora, ya de adultos podemos reconocer esos esfuerzos intencionales que hicieron mis padres para mostrarnos que lo más importante en la vida es amar a Dios y amar al prójimo. Reconozco que no tuve la familia perfecta, pero sí debo dar gracias a Dios. Que lo que mi familia influyó en mí y en mis hermanos me ha pavimentado o allanado el camino en mi recorrido y en la formación de mi propia familia. Las familias son influyentes en nuestras vidas. Por eso es importante apuntalar la nuestra con los principios de la Escritura que nos dirigen a un puerto seguro. Por eso, este mes estaremos hablando en nuestra serie, en esta casa acerca de rasgos, enfoques y principios bíblicos que debemos aplicar a nuestras familias. En esta casa hace alusión a esa frase que suelen decir los padres como quizá alguna vez te dijeron. No sé cómo sea en casa del vecino, pero en esta casa completa la frase. Claro que cuando nos decían este tipo de cosas el tono de la conversación no era muy suave. Pero completaban la frase con cosas que eran importantes y distintivas en la cultura de esa familia. En nuestra serie queremos enfatizar algunas de esas cosas distintivas de una familia cristiana para que vayamos en esa dirección en nuestras propias familias. Hoy comenzamos con uno de esos rasgos distintivos que deben caracterizar a una familia cristiana. Hoy decimos, en esta casa obedecemos a Jesucristo. Que este sea nuestro sello de identidad como familia. No sé a qué influencer sigue el vecino, no sé qué ideología sigue el vecino, no sé qué teoría sigue el vecino, pero en esta casa obedecemos a Jesucristo. Somos leales a las enseñanzas de Jesucristo. Regimos nuestras relaciones siguiendo lo que Jesucristo nos enseñó. En esta casa, Jesucristo es el Señor. Nuestra oración es que cada familia de las que nos llamamos cristianas tengamos esta firme convicción y lealtad como una realidad evidente en nuestra cultura familiar. Recuerdo que tuvimos la bendición de recibir el regalo de unos boletos a Xcaret cuando mis hijos eran chicos. Mi hijo tendría unos 13 o 14 y su hermanita tendría unos 6 o 7. Algo que caracterizó a Nadia, mi hija, desde muy pequeña era que le gustaba atenerse a las reglas casi de una manera muy estricta. Estando en el parque de Xcaret cuando íbamos a entrar al río subterráneo, nos pedían que pongamos todas nuestras pertenencias en unas bolsas con cierre que entregabas para que ellos transportaran y te las devolvieran a la salida del recorrido. Pero te advertían que no pusieras cosas frágiles o delicadas, supongo para evitar el riesgo de reclamos posteriores de objetos rotos. Nosotros no tuvimos más remedio que meter en la bolsa, envuelto en toallas y otras cosas que amortiguaran los golpes, nuestra cámara, teléfonos y otras cosas que nos habían advertido de no introducir en la bolsa. Pero midiendo el riesgo y asumiendo la responsabilidad si algo salía mal, los introdujimos a la bolsa. Y recuerdo que mi hija se puso muy contrariada por lo que estábamos haciendo y nos dijo: no pongan eso, no, se puede poner eso allá. Y nosotros lo seguimos haciendo con apuro porque ya era momento casi de entregar la bolsa. Entonces, Nadia, con voz entrecortada y llorosa, un tanto desesperada, nos suplicó por última vez: obedezcan. Gracias a Dios, no hubo pérdidas que lamentar, sino solo un tiempo familiar muy agradable. Por supuesto, le explicamos a mi hija por qué lo habíamos hecho y le explicamos el sentido de la regla que tenía el parque, pero esa palabra, obedezcan, se volvió un referente familiar de muchas charlas de sobremesa. Y aunque mi hija a su corta edad quizá no entendía la importancia e implicación de la obediencia en la familia, su frase anecdótica es un recordatorio de este importante elemento que debe caracterizar todo lo que hacemos en nuestra familia. La obediencia no es algo accesorio, opcional o secundario. Es vital, es elemental, es lo más básico.
Recordemos que Jesucristo mismo al enviarnos a hacer discípulos puso como un propósito elemental para esos futuros